¿Te ha pasado de relacionarte con personas falsas o que tienen doble cara? Hoy hablamos de ese tema. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Aquí su amigo coach Daniel Colombo con un tema que seguramente nos afecta a todos, que es el tema de qué hacer con las personas falsas y las personas hipócritas. Antes de meternos en eso, te invito a suscribirte a este canal de YouTube y activar la campana para que te notifiquemos de los nuevos contenidos. Seguramente conoces algún caso de una persona que de la boca para afuera se presenta de una forma, aunque con su accionar expresa exactamente todo lo opuesto y muchas veces con intenciones de dañar. Ese es uno de los síntomas fundamentales de las personas falsas y en ocasiones tiene mucha relación con las personas hipócritas como una forma de comportamiento. El diccionario dice muy claramente que una persona falsa presenta un fingimiento de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimentan. En los comportamientos del día a día que encuadran como tóxicos y dañinos, como los llamamos habitualmente, ya que no siguen buenos propósitos hacia los demás, es muy fácil darse cuenta cuando una persona es falsa o hipócrita. Si bien los psicólogos afirman que no hay categorías que separen cuando una persona es falsa en su totalidad, sí está definido que lo más usual es que en ciertos aspectos de la vida la persona se comporte con falsedad y en otros no. Hay algunos rasgos que son de base. En términos generales, alguien que se comporta falsamente suele tener una personalidad insegura, lo que le lleva a actuar y enmascarar su forma de ser frente a las demás personas. También busca llamar la atención, incluso cuando sabe que puede dañar a los demás, y utiliza la mentira y la negación, la tergiversación, dar vuelta a las cosas y la venganza como herramientas. Y en cuanto a la hipocresía, en este caso aparece el juicio moral sobre su comportamiento, ya que muestra lo que comúnmente llamamos una doble moral o una doble cara. Por un lado, pueden usar creencias de otros que no les pertenecen y las actúan, y así tienen una moralidad débil. ¿Por qué? Porque no parten de sus propias convicciones y valores, o bien cambian de parecer, se dan vuelta y de opinión según la ocasión. Algunas actitudes a modo de ejemplo para que puedas detectar cuando la persona tiene comportamientos que pueden ser falsos o hipócritas frente a los demás. Por lo general, muestran una gran sonrisa por delante y te critican sin piedad por detrás. También cambian de comportamiento frente a vos de manera muy notable, y si les haces frente, dicen que vos sos la persona equivocada y que estás malinterpretando las cosas. También se centran en su propio mundo y no les importa lo que sienta la otra persona, que es el blanco de esa falsedad o la hipocresía. Las personas falsas e hipócritas también fingen permanentemente ante las situaciones. Usan enredos, mentiras, trascendidos y chismes. Solo se acercan en son de paz para conseguir algo a cambio y aparecen en los tiempos buenos y por supuesto desaparecen en los tiempos malos y te ignoran o te lo hacen saber específicamente para que vos lo sientas mucho más. También prometen demasiado y no cumplen con casi nada. Y van tejiendo redes en las que caen personas inocentes con el único fin de enredarlas y multiplicar el efecto de su falsedad. Y claro está, no responden llamados ni pedidos porque quieren mostrar superioridad. Hoy quiero traerte algunos tips para convivir con personas falsas e hipócritas. Como en el mundo nos rodeamos de todo tipo de personas, es importante aprender a distinguirlas y a gestionarlas. Y si querés vivir en paz, más en paz con vos, con los demás también, aquí van algunas ideas en el caso de que tengas que compartir espacio con personas falsas o personas hipócritas. Primero, poner en duda todo lo que te exprese una persona que vos considerás falsa, porque su personalidad te puede engañar y hacerte creer que tienen buenas intenciones, aunque a la larga revelan las mañas, como decimos habitualmente. 2. Si podés,
evítalas. Lo más conveniente es quitar de tu vida a este tipo de personas, ya que lo único que van a hacer es entorpecer tu mundo emocional y que te quedes pensando y rumiando, hablando por dentro, acerca de su forma de actuar. Tercero, si no podés evitarlas, tené interacciones cortas. En el caso de que no sea factible que cortes esos lazos, sí podés elegir a quién le vas a dedicar más tiempo, a quién menos, y ante personas que te han mostrado falsedad o hipocresía, tené interacciones breves que sean lo mínimo necesario. Cuarto, no hables con estas personas hasta que ellas no lo hagan, porque esta es una buena forma de cortar los vínculos negativos, que es evitar iniciar todo tipo de conversaciones, pedidos o relaciones de su parte. Si viniese algo de su lado, en ese momento vas a evaluar qué es lo que quieres hacer. El punto número 5 es poner límites y decir que no. Y para muchas personas yo sé que decir que no es un gran desafío. En este caso de este tipo de personas es conveniente que lo hagas para sentirte con tu derecho de expresarlo con toda claridad, poner límites y expresarlo sin ningún tipo de tapujos, que lo mismo van a hacer con vos. El punto número 6 es mantener la calma, porque frecuentemente quien es falso o hipócrita quiere atacar tu forma de actuar. También te quiero recomendar, por favor, que no te rebajes a su mismo nivel. Si vos no sos de esa forma, no bajes a su nivel. ¿Por qué? Porque vas a estar degradándote y entrar en un disfraz que no es tuyo. Entonces, restringí todo ánimo de venganza o de mala fe, mucha paciencia para afrontar las situaciones. El punto número 8 es cuidado también con las personalidades que son débiles, que permiten que las personas falsas se manifiesten. Y ahí lo ideal es mostrarse con firmeza y que no le des espacio para que puedan expresarse. No hables mal de la persona. Y es una tendencia que por más que no quieras hacer ningún daño, a veces hablas con otras personas de ese comportamiento de la persona falsa o hipócrita. Y la sugerencia es que lo evites hacer. ¿Para qué? Para evitar caer en el mismo mecanismo. Simplemente ignorala y superala internamente. Yo sé que a veces es difícil. Y el punto final es, ¿qué hacer si tu amigo es un falso o un hipócrita? Bueno, ahí hay que tomar una decisión porque son relaciones personales. Por ahí en una relación ocasional, gente que no ves desde hace mucho tiempo, compañeros de estudio, por ejemplo, quizá podamos ser más flexibles y dejar pasar algún tipo de comportamiento que te hace ruido. Ahora, en el caso de alguien que querés mucho, que es alguien más cercano, como un amigo, alguien de la familia o de tu entorno de mucha intimidad, te diría que tu vida va a estar atravesada por emociones displacenteras. En esos momentos te sugiero que vayas de frente, que presentes tu visión de los hechos y que te prepares para la estocada, porque habrá resistencia y negación de la otra parte. En cualquier caso, te sugiero que no te alteres por más difíciles que estén las cosas, porque lo que usualmente se busca es que vos salgas de tu eje. Entonces busca, aunque te cueste ser cortés, aunque se firme también, porque esa persona quizá no merezca estar en tu círculo y posiblemente no será la última vez que vas a estar ante situaciones con personas falsas e hipócritas. La diferencia es que ahora tenés estas herramientas para reflexionar y poder ver si las podés aceptar para utilizarlas en tu vida. Amigos, amigas, hoy hemos hablado sobre qué hacer frente a las personas falsas. Sé que es una situación muy compleja porque nos duele por dentro. Nos toca algo en nuestro ego, nos hacen saltar los botones internos y realmente hay comportamientos con los que no queremos lidiar. Hoy te entregué muchas herramientas para que aprendas a poner distancia y a poder gestionarlos mejor. Te invito a pensar en esto y te quiero recomendar, a propósito de eso, uno de mis libros, que es este, que se llama Ámate Más, Vive Mejor, que es una guía práctica para conseguir el mejor desempeño personal y profesional, donde abordo este tema, cómo convivir con personalidades tóxicas. Este libro en la versión papel y también en ebook está disponible en Amazon.com y en papel en Mercado Libre.
Muchas gracias amigos y amigas por acompañarme una vez más en este video. Te quiero invitar a suscribirte, a activar la campana para que te notifiquemos de los nuevos contenidos que publicamos cada semana. Te invito a dejar aquí abajo tus comentarios, tus reflexiones sobre este tema de la falsedad, si has conocido personas así, cómo fue tu experiencia y sobre todo cómo te sentiste y cómo lo resolviste. Y en la descripción del video te dejo mi página web con mucho más contenido, todas mis redes sociales para estar en contacto, el link directo a mis podcasts en Spotify y todas las grandes plataformas y también el link a mis libros. Muchas gracias por acompañarme una vez más y nos vemos en el próximo video. Gracias.